Estamos ya con nuestra segunda persona que entrevistamos hoy día. Él es el doctor Alexis Kalergis, director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia. Hemos conversado antes con él sobre, vacunas particularmente y sobre los estudios de todo tipo que tienen que ver y giran en torno a esto. Primero que nada, doctor Kalergis, le quiero preguntar, a propósito de esta situación atípica y anómala y que causó revuelo de inmediato de que el director de la Clínica Las Condes haya podido vacunarse por tercera vez antes que todo el resto. La pregunta es, ¿cuál es el criterio en caso de que haya una tercera dosis, Alexis? ¿Es exactamente el mismo que las dosis anteriores? ¿Se hace un calendario por edad o por quienes primero consiguieron las dos dosis tienen acceso por orden correlativo a sus apellidos o su root en esta tercera dosis? ¿O hay la tercera dosis tiene algún grado de autonomía respecto a las otras dos? Bueno, Fernando, muchas gracias por la invitación a la entrevista. Felicitaciones por su programa y saludar a la audiencia que nos escucha. En primer lugar, es importante indicar que la política y la implementación de la vacunación está en manos de la autoridad sanitaria y el Programa Nacional de Inmunizaciones. Ellos van a definir en base a varios criterios el quién, cuándo y cómo sería la inoculación de una dosis de refuerzo. Yo prefiero ocupar ese concepto, dosis de refuerzo o refuerzo de inmunidad, porque sabemos que hay esquemas de dos y de una dosis, ¿verdad? Hay personas que han recibido vacunas que solo son una dosis, por lo tanto para esas personas sería una segunda dosis. Y también no sabemos cuánto tiempo va a ser necesaria este proceso de reforzamiento de la inmunidad, entonces uno podría seguir hablando después de cuarta, quinta, etcétera, dosis. Entonces, lo importante es que transmitir el mensaje que en Chile tenemos un sistema de vacunación que es muy eficiente, que ha permitido efectivamente, incluso desde antes de la pandemia, tener tasas de cobertura de vacunación muy altas. Y en el caso puntual de la vacunación de coronavirus, contra coronavirus, ha sido bastante efectivo el proceso, y hemos visto que además en paralelo se están haciendo estudios, ¿verdad?, tanto relacionados con la inmunogenicidad de la vacuna, así como también su efectividad poblacional. Entonces, yo creo que la ciencia ha sido capaz de proveer de varias vacunas. Recuerde, Fernando, cuando partimos, ¿verdad?, esto en el año 2020, se hablaba de una vacuna o la vacuna, y ahora vemos que existen varias alternativas que han sido generadas desde la ciencia, y en nuestro país contamos al menos con 5 vacunas que han sido aprobadas para uso de emergencia en base a su calidad, seguridad, inmunogenicidad y eficacia. Sí, estamos conversando con el doctor Alexis Kalergis, director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia. El tema de las vacunas, no sé cómo lo ha podido ver usted desde el otro lado, digamos, del lado más científico. Partió como una situación tremendamente esperada después de la pandemia, y que ya iba a venir la vacuna y se tuvo que explicar muchísimas veces que tener vacuna no significa de que automáticamente uno está inmune ante la pandemia, pero esa de alguna manera esa idea siempre ha quedado de alguna manera instalada y han vuelto ahora las fiestas clandestinas y la gente que sale incluso sin mascarilla. ¿Qué tanto siente usted, doctor, que es necesario reforzar la pedagogía respecto de lo que hace y lo que no puede hacer la vacuna? Totalmente de acuerdo. Por lo menos nosotros hemos planteado permanentemente
vacunación es una de las estrategias contra el virus, y también en base a la historia, ¿verdad?, de varias enfermedades virales que han sido controladas gracias a la vacuna, incluso algunas erradicadas. Esos procesos han tomado años o décadas. A mí me gusta recordar lo que pasó con el sarampión en Chile, que en los años 60 se inició la vacunación, y lo primero que se observa es lo que hemos estado viendo con la vacunación de coronavirus, que empiezan a bajar los casos graves de enfermedad, los fallecimientos, pero la circulación viral permanece. Y lo mismo pasó con sarampión, ¿verdad? La circulación viral estuvo bastante tiempo post inicio de la campaña de vacunación. Entonces yo creo que ese mensaje hay que darlo, ¿verdad? Que en el fondo que el iniciar una campaña de vacunación, de la cual llevamos unos pocos meses, partimos en febrero, o sea, estamos en 5 meses, los efectos de control de la enfermedad se observan después. Lo primero que se observa es efectivamente una disminución en la incidencia de la enfermedad, la gravedad de la enfermedad. Por eso es que es muy importante lo que usted dice, es decir, mantener el uso de mascarillas, seguir las normas sanitarias, evitar las aglomeraciones, lavado de manos, porque la vacuna no impide que la persona vacunada pueda contagiarse. Lo que sí contribuye a la vacuna es que la persona transmita, contribuye a disminuir la transmisión del virus hacia otras personas. Entonces eso es lo que esperamos que se empiece a observar, pero va a tomar tiempo, y por lo tanto es fundamental que otras medidas de protección se mantengan en paralelo con la vacunación, para que de esa manera el efecto de la vacuna se pueda establecer en la población. Ahora, doctor Calegis, este refuerzo o tercera dosis eventual, ¿tiene necesariamente que ser de las mismas características que las 2 dosis anteriores? Si es que yo me puse Sinovac, la tercera tiene que ser Sinovac, o puede ser alguna de las otras vacunas que están circulando y que entiendo que también han sido adquiridas por Chile. Claro, yo creo que eso lo tienen que definir, se tiene que definir en base en principio, lo lógico sería pensar que dado que contamos con aprobación de 5 esquemas de vacunación por parte del Instituto de Salud Pública, podría ser razonable considerar otras alternativas, además de la misma vacuna que recibió la persona como primer esquema. Entonces, es posible que si hay antecedentes que validan el uso de otra vacuna, podrían sin duda utilizarse y ser parte de este refuerzo de inmunidad. Por eso es muy positivo que contemos con estas aprobaciones en Chile. Sí. Y otras que esperamos vengan, ¿verdad? Porque hay otras vacunas que en Chile que se están ocupando en otras partes del mundo y en Chile todavía no han sido aprobadas para su uso. Sí. ¿Cuándo, lo pregunto desde una perspectiva, de una respuesta que espero que sea más bien científica que yo diría de observación común y corriente, porque eso eventualmente uno podría responder fácilmente a la pregunta de ¿cuándo uno nota en términos objetivos que la pandemia está definitivamente retrocediendo y se está ganando la batalla? Porque la última vez que conversamos usted manifestó la posibilidad, así como sucede con la influenza y con varias otras, que podamos mantener un periodo relativamente largo de tiempo donde cotidianamente todos los años haya que, por ejemplo, generar una vacunación para este tipo de COVID, digamos. Claro, en el fondo el virus nos ha demostrado y nos ha sorprendido con muchas particularidades. Por ejemplo, el hecho de que genere variantes y que estas variantes pasen de ser de variantes de interés a variantes de preocupación con relativa rapidez. Yo creo que es
es muy probable que este virus esté con nosotros por mucho tiempo, con la humanidad por mucho tiempo. Por lo tanto, no sería raro pensar que se requiera una suerte de refuerzo con cierta periodicidad, como ocurre en el caso de la influenza, ¿verdad? Que tenemos que vacunarnos con la influenza una vez al año para ir reforzando la inmunidad y también adaptando la inmunidad a las nuevas variantes de influenza. Lo mismo probablemente va a aplicar en el caso de coronavirus, es decir, vacunas que permitan reforzar la inmunidad y también adaptar la inmunidad a las variantes circulantes. Hoy en día, todas las vacunas que tenemos en Chile y en el mundo, todas las que fueron desarrolladas, siguen siendo formuladas con la cepa original de su formulación, la cepa original o la variante original, digamos, del virus. Sería importante que podamos contar pronto con versiones adaptadas para las variantes que circulan en cada región, porque además distintas regiones tienen incidencias o tasas de circulación distintas para las distintas variantes. Y vemos que la inmunidad que genera la vacuna original, por ejemplo, solamente controla o confiere protección parcial contra cada una de las variantes. Entonces, por ejemplo, hemos visto cómo en países donde se han utilizado vacunas como AstraZeneca, Pfizer, Inglaterra e Israel, han habido brotes con la variante Delta, sugiriendo que la inmunidad parcial, que es muy positivo tenerla, no necesariamente puede contener la aparición de brotes. Entonces, la adaptación de las vacunas a las cepas o las variantes que circulan del virus, yo creo que es muy importante. Ya, y desde ese punto de vista, ¿en qué momento y bajo qué condiciones estaría, por ejemplo, usted, doctor Kalergis, en posibilidad de poder señalar que efectivamente se le está ganando la batalla a la pandemia? ¿Qué se necesita ver ahí en los registros? Yo creo que lo primero es una disminución de los casos de enfermedad. Yo creo que los casos de PCR van a estar mucho tiempo presentes, pero los casos de enfermedad, enfermedad que requiere atención médica, la medida que esos casos disminuyen en las poblaciones, uno puede pensar que el efecto de las distintas medidas, la vacunación, la conducta de cuidado de las personas está teniendo un efecto favorable. Pero no es una batalla muy fácil de ganar, Fernando, porque los virus son tremendamente hábiles y este virus lo ha demostrado, una habilidad increíble para evadir la inmunidad, ir cambiando. Por lo tanto, no es una pregunta fácil de responder. Yo más que pensar en cuándo o qué condiciones se deben cumplir para sentir que uno ganó o la humanidad venció a la pandemia, yo preferiría que nos concentremos en nuestra posición actual de control, que requiere justamente fortalecer la vacunación. Las personas que no se han vacunado, es importante que lo hagan, no solamente por ellas mismas, pero, por ejemplo, el mensaje para esas personas, además de su salud y cómo se exponen a no tener inmunidad contra el virus, es que estas personas pueden, por ejemplo, contagiar a un grupo de personas que no están vacunadas, no porque no quieran, sino porque no pueden, que son los más pequeños, los niños y las niñas, ¿verdad? No tienen hoy día acceso a vacuna, no hay vacuna aprobada para infantes, niños y niñas pequeños, solamente a partir de los 12 años. Por lo tanto, ahí hay un elemento también de responsabilidad, además de por uno mismo, por los más pequeños que no pueden acceder a la vacunación, aunque lo quisieran no pueden porque no hay vacuna. Sí, Alexis, yo, perdona, pero voy a tomar parte de tus palabras y voy a tratar de intentar entender lo que trataste de decir, pero cuando tú hablas de que el virus es hábil, cuando uno genera personificaciones humanas de cosas, tiende a uno a pensar de que el virus tiene, llamémoslo así, mente, piensa,
es hábil, genera condiciones que de alguna manera son discernidas, son de alguna forma inteligentes, llamémoslo así, la habilidad. Pero según lo que sabemos nosotros, los virus más bien tienen ciertas condiciones que en determinadas situaciones generan una serie de cosas, y lo que creo la ciencia busca es tratar de ver qué condiciones hacen o permiten que el virus no pueda seguir funcionando, más que ponerlo casi como si el virus fuera un luchador consciente de esto. Claro, no es que en el fondo acá yo lo veo distinto. Yo creo que este digamos ser, ¿verdad? Microbio Sí. tiene particularidades que dan señal de habilidad y no tiene por qué ser consciente. En ese sentido, podemos entrar en una discusión filosófica, pero sí, mi línea más bien va por el área de la microbiología y la inmunología. Y el virus, en el fondo, se va cambiando y se puede ir adaptando, puede ir ganando capacidades, ¿verdad? Ventajas. Y eso es lo que ha ido ocurriendo. Es un virus que encontró a la humanidad desprotegida inmunológicamente, es decir, sin inmunidad, la población mundial sin inmunidad, y eso le dio la posibilidad de diseminarse tan rápido desde Asia hasta América, ¿verdad? Y luego se empezó a generar la inmunidad tras la infección, empezaron a aparecer las variantes del mismo virus, ¿verdad?, que tienen ventaja adaptativa. Es una palabra, término bien técnico, por eso es que a veces uno trata de simplificar el mensaje, pero sí. Se generan estas variaciones que le dan ventaja al virus, y una de las ventajas principales es escapar o evadir la inmunidad que confiere ya sea la infección o después empezó la vacunación, ¿verdad?, en diciembre, en febrero, a nivel mundial, y vemos que las variantes empiezan a también ganar importancia y hacerse prevalente. Entonces, esa adaptación del virus, ¿verdad?, esos cambios donde se generan ciertas ventajas adaptativas, requiere que la ciencia los pueda contrarrestar, por ejemplo, generando vacunas que puedan adaptarse a estos cambios que sucede el virus, de manera que nuestra respuesta inmune, nuestra inmunidad también se adapte. Así que hay una permanente, yo diría, carrera entre el virus y su capacidad de adaptarse y la ciencia por medio de la generación de nuevas vacunas. Pero también es muy importante que podamos abordar esto desde otro ángulo. Primero, el ángulo personal, tratar de ocupar mascarilla, evitar contagiarse. También medidas que van tomando la autoridad en términos de el testeo, trazabilidad, aislamiento de los casos. Han habido nuevas tecnologías que han aparecido. Por ejemplo, esta semana conocido el caso de un equipo bien interesante que puede detectar presencia de virus en espacios, ¿verdad? Espacios que son compartidos. Está ese equipo permanente, un equipo científico, está permanentemente muestreando el ambiente y puede, por ejemplo, indicar si hubo en el ambiente partículas con coronavirus. Entonces, eso obviamente permite trazar a la persona que está contagiada. Yo creo que ha habido la ciencia a nivel mundial, y desde Chile hemos estado bien conectados con el proceso y también haciendo aporte importante. La ciencia ha estado con respuestas, ¿verdad? Yo diría la respuesta, como usted dijo al comienzo de la entrevista, más esperada era la vacuna, y no solamente hubo una, sino que hay varias, yo diría más de 10 vacunas actualmente que están siendo ocupadas en diferentes países del mundo. En Chile tenemos 5 aprobadas para uso de emergencia. Alexis, si que todo siguiera tal cual como hoy día está, digamos, hacemos como lo dicen los economistas, ceteris paribus, y paramos todo, congelamos el cuadro. ¿Cuándo más o menos sientes tú que se puede informar de la necesidad de este refuerzo o tercera dosis? Yo creo que eso ya está informado. Yo creo que el refuerzo tiene que ocurrir porque
Hay dos razones fundamentales. La primera es que las tasas de circulación viral y contagio siguen estando con un nivel superior a lo que ha estado normalmente previo a la pandemia, es decir, otros virus que están presentes en nuestra población normalmente están con tasas de contagio inferiores, así que eso es, en primer lugar, una razón. Y la segunda razón tiene que ver con la aparición de las variantes, que requiere que las personas estén con niveles circulantes de anticuerpos superiores a lo normal, que normalmente se ha hecho en la historia. Entonces yo creo que hay razones suficientes para que ya el refuerzo de la inmunidad sea una necesidad, y ahí hay un factor que no hemos conversado, pero que también es tremendamente importante, ¿sí? Y es tener la disponibilidad de vacunas, ¿verdad? Porque obvio, uno puede tener la mejor de las intenciones y tener toda la ciencia que lo respalda esas intenciones, pero si no hay una disponibilidad de vacunas, la política de vacunación no funciona, y por eso es que el que hayamos logrado desde la ciencia, por medio de colaboraciones científicas, que tempranamente Chile, a través del Estado de Chile, recibiera muchas dosis, en particular de la vacuna Sinovac, permitió justamente que este trabajo científico asociativo se materializara en un acuerdo entre el Estado de Chile y Sinovac, que permitió iniciar una campaña de vacunación que ha sido bien eficiente. Ahora ya está pasando el tiempo, partimos en febrero, como dije, normal que los niveles de anticuerpos bajen en el tiempo, eso es, no solamente es normal, sino que es necesario, si no estaríamos todos con problemas inflamatorios, una respuesta normal del sistema inmune, y lo importante es reforzar esos anticuerpos y células inmunes por medio de un esquema de vacunación de refuerzo. Sí, y eso es algo que se toma la decisión de informarlo, Alexis, cuando ya se tienen las vacunas para ese refuerzo, o hay que preparar a las personas para una... A ver, te lo voy a plantear en términos de las noticias contingentes. Cuando tú ves, por ejemplo, que el director de una clínica se aplica individualmente una tercera dosis, el mensaje que se manda no solamente es que aquí hay un abuso o un privilegio, no, pero el mensaje que se manda y que muchos pueden interpretar es: chuta, aquí parece que va a ser necesario aplicarse una mejor agarremos luego porque, mira tú, yo creo que el señor aparentemente va a estar más protegido que todo el resto, digamos. Claro. No, yo creo que el Ministerio de Salud ha estado ya indicando que está trabajando en recabar los antecedentes para la definición de un refuerzo de la inmunidad. Es una decisión que tiene que informar el Ministerio de Salud, y sin duda los antecedentes, la evidencia científica va a ser probablemente el sustento de esa decisión. Algunos pensamos que es importante que eso ocurra, pero tiene que ser de acuerdo siempre a la normativa que instala, ¿verdad?, la autoridad sanitaria, y eso es algo que no va a ser distinto esta vez. Es importante que el refuerzo de la inmunidad se haga de acuerdo a las pautas que entrega el Programa Nacional de Inmunizaciones, porque de otra manera, sin antecedentes, sin evidencia científica debidamente evaluada, discutida, se pueden cometer errores, y eso es algo que no queremos que pase. Bueno, queremos agradecer al doctor Alexis Kalergis por este contacto. Muchas gracias, Alexis, que te vaya bien. Muchas gracias, que esté muy bien. Hasta luego. Porque la información